Te tengan No, no, decirlo sola. apareces en grande. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo estás, René? Ay, perdón, perdón. Yo soy abusivo de eso, discúlpenme, por favor. Gracias a Dios estoy bien. Me estoy reponiendo del COVID, pero por suerte ya estamos bien. Tengo hambre. A ver, maestro, qué maravilla, maestro, lo que estamos viendo. Gracias, gracias, les agradezco. Yo me había absorbido de eso y luego me estaba poniendo tenso. ¿Por qué no lo hizo más bonito? Dije. Imposible más bonito, realmente es Igual me increíble. parece que le falta un cachito, ¿verdad? Sí, sí, un poquito. Sí, me gustaría un par de fotos más, una cosa así. ¿Está bien? Perfecto. Ya, Así bueno, concluimos, cerramos bien y podemos conversar ya todos. ya, ¿Te parece? perfecto. Muy bien, sigue por favor allí. Sí, solamente para que vea nada más. No, ¿qué has hecho? Ya, vamos a ver un ratito, por favor. No, más abajo, más abajo. Ya está. Ahora sí. ¿Qué haces? Nos pasa atrás. Ay, 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 wow. No lo he visto ese del confraternidad, ¿no? Me pasé. Muy bien, sí. Hacemos un repaso veloz de toda la obra. Sí, rápido pasa. A ver, vamos a ver. Ya, ¿dónde estamos? Celebración de vida. Muy bien, sigue por favor allí. Ya, sueño del guerrero, el amanecer. Alabanzas sagradas en la jungla. En realidad, una de las cosas que aquí, por ejemplo, he querido hacer, hay todo un rito de la ayahuasca, ahí en la selva. Y entonces de eso se trabajó, vino el ritual de la fertilidad. Me parece muy lindo. Penosamente no se puede notar los detalles de este trabajo. Esto es en la soledad. Miren cómo estamos crucificando en realidad a nuestra flora y fauna en realidad. Es increíble cómo el hombre está haciendo cosas un poco, sale a veces a flote esta cosa contestataria, esa cosa de protesta, pero bueno, hay que hacer desde nuestra posición también algo en realidad, y hay algunas obras que tratan en realidad sobre esto, ¿no? Y aquí hay los fundadores que se hizo a propósito de la migración, que es todo el tiempo nosotros hacemos cambiando de territorios, porque somos seres sociales de ese tipo en realidad. Vamos trasladándonos de un pequeño pueblecito a otro y a otro y a otro, de una ciudad a otro, de una metrópoli a otro, de otro país a otro, de un continente a otro. Bueno, somos fundadores permanentes en realidad y eso es absolutamente increíble, donde uno puede ver los rostros, ahí podemos ver, hay algunos otros que pueden ver en realidad esa dualidad que hay entre esa cosa natural y esa cosa sintética y todas esas cosas. El problema de esta serie, Los Fundadores, para mí ha sido algo muy bello en realidad. Vamos a la última parte, el mar interior, que es algo muy bonito en realidad. Ya es la desintegración de todas las cosas en la que ya uno encuentra a explorar en realidad las esencias en realidad del trabajo. Vamos a pasar un poquito. Ahí está. Es acá la armonía cósmica. Por supuesto, todos somos entidades energéticas en la Tierra o donde vivimos en realidad y por eso es el anterior. Si se nota, por supuesto, su estructura, encontraríamos esto. El Inti Raymi es una todavía una nostalgia, esa fiesta que se hacía al sol en realidad, pero esta especie de mesa de ritual que se tiene ahí con una cruz en el medio, es algo que siempre me ha enternecido y me gusta mucho en realidad. Podemos ver también mirando el equilibrio de la vida, en la parte central es una especie de mesa también, ¿no? Donde hay esta especie de mantones y hay un ojo central en realidad. Esto tiene que ver con el balance. Por supuesto que
tiene cantidad de elementos que de explicarse podrían hacerse y nos llevarían mucho más tiempo. Disculpen más bien que en las anteriores haya pasado más. Igual, en este caso, por ejemplo, el acercarse a la naturaleza, a los poderes de la naturaleza, la presencia de estos tres espectros, personajes importantes y conteniendo el cosmos en realidad, porque pueden ver en la cabeza y en el cuerpo los niveles en realidad de la presencia del cosmos. La noche sagrada, por supuesto, es todo un ritual. Cuando nosotros queremos hacer algo que tiene que ver con un ritual, realmente vamos a encontrar, por supuesto, con despliegue de energía. Como verán, aquí hay una explosión de energía por todos lados. De eso se trata en realidad dentro de nuestras acciones, dentro de nuestras actividades trascendentes, aquello que creemos que estamos haciendo bien. Y quiero decirles que celebrar y hacer trascendente no necesariamente tiene que ser pomposo ni nada parecido, es aquello que tiene que ver con celebrar la vida en realidad, la experiencia, la maravillosa experiencia de sobrevivir, de vivir, de ser parte de este tiempo y estos lugares, ¿no? Y finalmente, el camino espiritual. Una de las cosas que siempre me ha gustado en mi vida ha sido acercarme a poder entender en realidad la vida como tal. Eso es difícil, por supuesto. Es un tema totalmente que probablemente con nuestra vida va a acabar, pero es aquello que me importa, es aquello que me he aproximado, aquello que he querido entender. Y lo único que hago muchas veces es un poquito compartir a través de esta obra en realidad aquello que yo siento, procurando dar un poco de luz, un poco de color, un poco de vibración, un poco de cuerpos, estos espectrales que nos permitan poder emocionarnos un poco. Desde mi punto de vista, desde mi modesta posición, cuando me he encontrado con algunas de las obras, he sentido un calor, un sentimiento enorme y he sentido un gozo también. Y creo que es algo que yo busco, es algo que conectarme con los demás, es algo que quiero de alguna manera con el conjunto de estos agrupados elementos que he traído para ustedes pueda servir de alguna manera, que mi propósito tiene una intencionalidad comunicativa y hacer saber un poquito aquello que se piensa en esta parte del continente, retrotrayendo las cosas del pasado, las cosas que he conocido en mi vida y las cosas que conozco en el presente, y espero que pueda servir un poquito para los que lleguen a verlo, ¿no? Muchísimas gracias en esta parte. Muchísimas gracias, Máximo. Espectacular. La verdad, un aplauso para este maravilloso maestro. Ah, qué lindo. Querido Máximo, Laura, Gracias. es realmente un placer, un gozo enorme el tenerte aquí y que compartas todo ese bagaje de conocimiento, Sí. no solamente tu arte, sino el enorme bagaje de conocimiento que tú tienes y que generosamente has compartido hoy con nosotros. En el aspecto personal, permíteme que soy una enamorada de tu obra, pero además hay algo que me llama poderosamente la atención en tus textiles, y es el manejo de la luz. En la pintura, el manejo de la luz, bueno, tiene su técnica, su propio discurso, pero me llama muchísimo la atención en el textil, el magnífico manejo de la luz que tenés a través del color. ¿Cómo has conseguido esto? Cuéntanos un poco. Muchas gracias, muy amable en realidad. La pregunta es algo muy bello y tiene que ver con aquello que busco realmente. Sí, efectivamente, una de las cosas que hice primero era el degradé, ¿no es así? Y entonces el degradé lleva desde el oscuro al claro. Claro, la luz.
Y entonces, cuando uno llega a la claridad, está encontrando en realidad la desaparición de todos los demás y ahí aparece la luz. Pero tiene que ser exactamente la proporción. Eso es lo más difícil. Y efectivamente aquí viene un reto muy enorme, especialmente en el tejido. En el tejido, poder hacer las proporciones exactas es bien difícil que en la pintura, porque de eso se trata en realidad. Cuando uno quiere hacer resaltar algo, ¿no es así? Cuando quiere hacer que algo comience a encontrar una especie de ritual, porque ¿cómo es que el ritual uno puede en realidad expresar a través de la arte plástica en realidad? ¿Cómo? Es a través del color, a través de la luz. Y la luz no viene a ser sino la desaparición en realidad del color, y eso tiene que llegar al blanco. En algún momento, por supuesto, y aunque siempre he considerado que no hay color puro, y eso lo saben los artistas pintores especialmente, pero dentro de esa presencia, y especialmente en ciertas partes del cuerpo, porque hay que ver en perspectiva todo esto, es que se encuentra ese espectáculo de la luz. Efectivamente, este es uno de los retos más importantes cuando este trabajo está ligado más a la pintura y a la escultura, como en mi caso, porque yo siento que hasta ahora, por lo menos antes de esta pandemia, que en este momento sí yo estoy haciendo ya cosas volumétricas y estoy haciendo un poco de esculturas textiles, antes de eso era totalmente pictórico. Esto quiere decir que para hacer eso tiene que realmente haber profundidad. Y ahí es donde se encuentra la luz en realidad, en la proporción y en el lugar exacto, en la perspectiva exacta. Solamente allí creo que se logra eso. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a abrir a las preguntas. Pueden abrir los micrófonos y ya que lo tenemos al maestro acá, podemos ejecutar las preguntas. Sí, buenas noches, maestro Laura. Soy Elena Alvarado, su compatriota, y lo estoy viendo desde Ottawa. ¡Wow! Va lejos su lección. Y quería agradecerle porque realmente es una gran lección que nos ha dado esta noche. Quería preguntarle con respecto a la chacana, porque he visto que en sus últimas obras, cuando se acerca al camino espiritual, se repite la chacana. Entonces, que nos explique un poco a todos, porque yo tampoco lo sé mucho, solo sé que es un símbolo sagrado, pero ¿cuál es la significación? Y está en una misma obra en diferentes partes y repetida en varias obras. Entonces, si nos puede... Tendría muchísimas preguntas que hacerle, pero esta sola, y agradecerle infinitamente. Gracias, Elena. Gracias. Un saludo enorme a este compatriota en realidad en esas tierras hermosas en realidad. Sí, efectivamente, el problema de la chacana y los símbolos para mí significan sumamente importantes porque cuando uno quiere construir un lenguaje, una expresión, tiene que tener elementos con los que trabajar. Es como en la cocina o en cualquier otra actividad que necesitamos elementos necesarios para poder realizar eso. En este caso, como es un trabajo de realismo, digamos, mágico, digamos, porque no tiene que ver con una expresión que tiene que ver con un cuerpo o algo así, tiene que apelar al poder del símbolo. Y en este caso, cuando estamos hablando del chacana, estamos hablando de un poderoso símbolo. Así como eso hay elementos como el escalonado, los espirales, en fin. Hay varios elementos que tienen poderoso, digamos, contenido para, por supuesto, para la cultura, en este caso andina, pero también para el mundo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos usar de una forma, en este caso la cruz andina, ese no es propio, digamos, del Perú.
en el mundo vamos a encontrar cantidad de cruces, muchos de ellos incluso similares, pero que tienen que ver inclusive con el mismo contenido, ¿no? Entonces, para mí, el uso de este elemento es un poco empoderar este escenario, digamos, que se ha desarrollado porque se ha hecho una composición, porque en realidad lo que se trata de hacer es un paisaje simbólico, un paisaje que pueda, en breves gestos, en breves insinuaciones, por decir lo más que se pueda. Quizá por eso es que en realidad en la obra siempre me he alejado de las cosas un poco cotidianas, un poco las cosas, digamos, de elementos simples, digamos, para poder hacer una especie de contenido, digamos, dentro del trabajo. Por eso se ha incluido en las obras, y no es en ello nada más, especialmente en la parte de Taquionjoy, bueno, yo lo llamo Taquionjoy, que pues en esa parte aparece muchísimo de estos elementos que para mí dan un poder, digamos, es como ponerle una medalla dentro de eso. Yo siempre he dicho, oye, lo que hay que poner es dentro de las cosas, hay que poner un tatú, pues, ¿no? O sea, hay que darle su contenido, su identidad, su lugar, su puesto, ¿no es así? Y eso es lo que se hace en realidad. Y cada uno tenemos, por supuesto, nuestras creencias, que respeto, como las suyas, por supuesto, y cada uno tenemos para poder construir. Para mí, la chacana me ha servido para poder encontrar un lenguaje para poder expresar cierta intencionalidad dentro del trabajo. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, maestro, estoy muy emocionada por lo que acabo de ver, y veo reflejado un universo multidimensional, porque hay un entrelazado de la espiritualidad en sus diferentes dimensiones, junto con la naturaleza y el alma humana. Y me parece espectacular. Y quisiera también, lo que quiero saber es la técnica, si es un tejido textil sobre bastidor, si es telar, si hay bordados, ¿cómo es esa técnica? Liliana, muchas gracias. Te agradezco mucho y por tus palabras en realidad y la forma como lo inscribes, este esfuerzo, esta intencionalidad de comunicación. Sí, efectivamente procuro en realidad abarcar todo lo humano y que no me sea ajeno, como aquí algún poeta nuestro ha dicho. En realidad procuro ir al mar y es un espectáculo en realidad, como no. De los animales, una de las cosas que me gusta es las aves, en realidad las formas distintas, pero también a las fiestas. A mí me gusta bailar mucho, en realidad, y esta cosa ha sido un mundo también de trabajo, como no, desde la parte ritual, desde la parte social, desde la parte que es lo humano en realidad. Y así, gracias por tus palabras y ese aprecio en realidad. En cuanto a la técnica, en realidad, esto es todo un mundo, es para tener que decir largo rato. Sin embargo, voy a resumir en lo siguiente. Mira, un telar, con que sea un marco, ya es un telar, un marco, cualquiera, o vacío, por supuesto, cuatro palos y ya es una forma, es un marco, y ya es un telar. Puede envolverse allí mismo o se puede poner un clavo y así poco a poco se va complejizando. Para mí, el mejor telar en realidad es aquello justamente. ¿Por qué? Porque permite ser muy libre en el trabajo, porque puede en realidad hacer las distancias, las tensiones, los agrupamientos, lo que sea. En mi caso, yo utilizo una herramienta un poco más compleja, que es un telar. En este caso, telar horizontal con 2 pedales principalmente. Últimamente, para los efectos de desarrollar la obra, estoy utilizando con 3 y 4 pedales, que por supuesto tienen otros beneficios más que permiten.
Pero para mí el telar más importante en realidad es el telar vertical, o puede ser horizontal también, pero el marco. ¿Por qué? Porque da libertad total. Porque en el arte, porque estamos procurando hacer lo que queremos y nos da la gana en realidad, no debería la herramienta imponer sus condiciones, sino nosotros, hacerla uso, hacer parte, nuestro equipo en realidad. Y en todo caso, allí es donde podemos moverlo acá o allá, tensionarlo por acá, agruparlo por acá, y entonces para mí el telar vertical es absolutamente extraordinario. En cuanto a lo que es lo técnico, en realidad se puede reducir en brevísimo lo siguiente. Son dos elementos que se entrelazan, que tienen un potencial increíble para poder hacer realmente lo que nos da la gana. Yo he tenido la suerte de estar experimentando, y me he encontrado con cada sorpresa que se puede hacer realmente indefinidamente las cosas, infinitalmente las cosas. Y eso es algo extraordinario dentro de esta técnica y que por supuesto invito a quienes, si no están todavía enamorados con eso, ingresen allí porque les va a encantar y no van a querer soltarlo en realidad. Y porque miren nada más la ventaja de esto. Se puede hacer cosas monumentales, es el tamaño que uno quiera. Se le puede agarrar por cualquier lado y en realidad se le puede chancar como uno quiera en realidad. Se le puede poner cantidad de técnicas simultáneamente. Cualquier material se puede utilizar que se pueda doblar nada más. En fin, es algo extraordinario. Es lindo en realidad esta parte a nivel técnico. Disculpe en realidad que no pueda hablar de esta parte técnica profundo porque en realidad realmente es un tema largo, no complejo, largo, y se pueden hablar por cada uno de sus aspectos porque es toda una tecnología tan bella en realidad, ¿no? Desde aquello que es planearlo como tal hasta aquello de concretizarlo como un producto. Y son los tintes son los colores, los logran con tintes, que van tiñendo los hilos que van haciendo la obra. Sí, es como si fuera, digamos, la pintura, ¿no es así? Tenemos en la pintura unos chisguetes de colores, ¿no es así? Rojo, amarillo. Ah, ya vienen los hilos ya. No, pero es como eso en realidad. Aquí se pueden tener colores así y luego se mezclan también. Claro, en este caso, por ejemplo, el grosor del tejido o el grosor de los hilos va a mandar un poco. Cuando es muy grueso ya no se puede combinar mucho si es que tu tejido, por ejemplo, es delgado. Pero cuando se trata de un tejido como el que yo hago, por ejemplo, en un solo punto, en un solo píxel, digamos, pueden entrar hasta 12 tonos, hasta más incluso los delgaditos. Eso quiere decir que hay una ventaja increíble. Hay una ventaja increíble en realidad, porque claro, lo que estás agarrando son 12 hilos de diferentes tonos buscando que eso en realidad con su vibración nos regale el espectáculo ese de profundidad o de luz, de colores, increíble en realidad, pero estamos llegando al punto, ¿no? Digamos. ¿Y cuántos puntos tiene una línea? Tantas líneas, tantos libres tienes, eso es increíble, es bonito eso, hablar de estructura. Sí, muy bueno, realmente fascinante, fascinante. Claro. Hola Máximo. Hola. Carmen. Hola, ¿qué tal? Máximo, Paola Piccolini nos pide que nos muestres algo de lo que estás haciendo en volumen. ¿Estás haciendo algo en volumen que te lo estás dejando guardadito por ahí? Muestra. Sí, aquí a Yelis, que está a mi lado, que es una asistente, me habría gustado realmente incluir, no sé por qué no lo puse. Sí, efectivamente, en este aislamiento social obligatorio, que para mí ha sido un poco más bien alejarme más todavía, porque ya de hecho este trabajo siempre me ha tenido solito. A ver, trae, por favor, ahí ha traído Yelis rápidamente algo para mostrar, a ver qué vamos a ver. ¿Se puede ver esto, verdad? Wow. Este es un pequeño swatch, un pequeño muestrario, a ver, vamos a ver. Increíble. ¿Por qué no hemos traído las cosas?
Pero estos son los estuditos pequeñitos nada más, ¿ah? Porque en realidad en este momento ya se están haciendo obras grandes, en realidad, de estos, y por supuesto ya totalmente diferentes, ¿no? Relieve, sí, sí. Sí, hay una cantidad de estudios de esos que felizmente están viniendo. En breve voy a, bueno, esta noche debía haber puesto en realidad este trabajo, ya que estás, porque ya estoy trabajando un poco, ya viene ya más de 10 meses en realidad, o sea, ya nació. No importa, eso será excusa para traerte de nuevo a nuestra sala en un futuro. Bueno, para el producto COVID, por supuesto, con mucho gusto, porque realmente, gracias por la pregunta en realidad de esta parte, este evento de la naturaleza, lo que ha hecho en realidad es regalarme oportunidad increíble para trabajar 2 series desde mi punto de vista muy lindos en realidad. Y yo dije, vamos a hacer un no boundaries. Entonces dije, vamos a romper todos los límites. Y ahí vino un espectacular trabajo de primero solamente intervenir sobre la obra que ya estaba desarrollando, y lo otro es ya romper con todo y hacer esculturas realmente, ¿no? Y eso es absolutamente lindo y está viniendo bastante abundante. Creo que viene una nueva obra que espero en brevísimo compartir con ustedes. Ojalá que lo vean, por supuesto. Maestro, desde Chile. ¿Cómo está, David? ¿Cómo está? Hola, oye, quisiera, bueno, primero que todo, darte las gracias por tu obra, que es increíble. La conocí en Cusco y un sueño. ¿Dónde los obtienes? ¿Son fibras naturales? Y si es que tienes pensado algún viaje a Chile, te dejo muy invitado aquí al Valle de Elqui, a la cuarta región, así que un gusto. Bueno, primero por la invitación, porque eso me interesa, gracias. Sí, tenemos un centro cultural, así que bienvenido a exponer. Si quieres exponer, tenemos unos muros gigantes para ti. Wow, qué gracias, muchas gracias. Con mucho placer, por supuesto. He tenido la suerte de hacer alguna exposición por ahí, pero me encantará, por supuesto, viajar. Pero es sobre la fibra, en realidad. Ninguna fibra debe ser ajeno, por lo menos para quienes estamos en la parte de las fibras, ¿no? O sea, eso es algo que más bien, por el contrario, podemos aprovecharla a nuestro favor. No tiene que ser un limitante ningún tipo de fibra. Lo único que se necesita es que relativamente sea flexible. Pero hasta los no flexibles es posible usar. Pero básicamente en el tapiz tiene que ser flexible. Para mí, alpaca, por supuesto, es una bendición porque primero es suavecito, hay de diferentes grosores, especialmente los delgados, todos esos, y son brillantes, y entonces es espectacular en realidad. Y lo que sí también es necesario, perdón, tintes. ¿Qué ocupas? Bueno, en realidad, mira, yo me inicié. Yo conocí Sí, yo me inicié en los años 70 con tintes naturales. Fue toda una investigación muy interesante y bueno, avancé muy bien y se trabajó, pero me trasladé justamente de Ayacucho a Lima a fines de los 70, y siendo que ya los mismos elementos, digamos, de plantas y minerales no podía yo poder tener acá, tuve que cambiar de material, digamos, y desde ese momento yo la adopté, digamos, el teñido químico. Y ya esas que sirven para la chompa, esas que sirven para los productos textiles, ese material es lo que yo uso, desde aquellos que son naturales, aquellos que son mezclas y aquellos que son sintéticos. Los sintéticos propiamente por el color, porque claro, esos llegan hasta el color puro y eso es muy importante para los efectos de encontrar toda la variedad y la riqueza de colores que uno necesita cuando uno pinta libremente, porque si no ya estás condicionado. Porque la idea en este caso y el proyecto de esto es, se anticipa con una pintura a este trabajo
Y lo que importa materializar en tapiz es interpretarlo. Si uno interpreta, tiene que tener los colores que en la pintura está. Y para eso debe tener cuanto color sea posible en realidad. Aproximadamente aquí en el taller deben haber unos 200, 250, hasta 300 colores que permiten, por supuesto, agruparlos en familias y luego poder obtener los colores que uno quiera. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Reciba un saludo desde Bolivia. Quería hacerle una pregunta. Si nos puede dar algún consejo a aquellas personas que queremos dedicarnos al arte textil, específicamente al tapiz. Wow, wow. Muchas gracias, un saludo para Bolivia, que es además un lugar que aprecio mucho y realmente hay extraordinarias cosas allí. He aprendido bastante del trabajo y especialmente con la pintura, con la pregunta anterior, cuando fui allí a ver, por la UNESCO fuimos a ver el problema del diseño del teñido natural. Vi que en Bolivia realmente estaba avanzado todo ese trabajo. Uno de los lugares, de los países más avanzados es Bolivia en eso. Así que, bueno, ¿qué recomendar? Para mí, primero, si hay algún deseo ya de entrar a eso, que sea un deseo genuino, que sea un encuentro con las fibras, que sea algo de eso. Ese es un ingrediente muy importante porque si no, no vas a disfrutar, vas a sufrir. Y entonces es importante que a uno le guste la fibra, esa organicidad, esa posibilidad de manipular, de poder construir, porque inmediatamente eso viene un segundo elemento, el que tienes que tener paciencia, se tiene que tener paciencia inevitablemente, porque, bueno, hay varios elementos que uno tiene que cumplir para construir un trabajo. Y entonces la paciencia va a ser absolutamente necesario. Y por supuesto, ser una persona que le encante ser disciplinado para poder entrar a un sistema de trabajo, para poder sistematizar tu trabajo, porque hay que acumular poco a poco, hay que librar grandes batallas o pequeñas batallas para poder construir poco a poco ese bagaje que te permita comenzar a consolidar ese deseo, esa pasión, ese contacto con las fibras y colores. Desde esa posición ya vas a poder ir recreando y avanzando. Y finalmente lo que necesitas es un método, por supuesto, como para cualquier trabajo también. Y desde esos ingredientes yo creo que uno está en posibilidades de poder encontrar como un elemento que pueda servirle para realizarse, que es, modestamente desde mi opinión, aquello a la que hay que llegar con un trabajo, porque si no uno sufre. Buenas noches, maestro. Te habla Alicia de aquí de Barranquilla, Colombia. Wow, Alicia, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente. Maestro, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cada obra de arte usted la plasma primero en un papel con dibujos o va directamente tejiendo? Mira, este es un proceso largo. Esto es más o menos toma como 20 pasos. Yo he contado un poquito más incluso, ¿no? Pero claro, desagregando, pero hay 4 pasos inevitables en realidad. O incluso puede ser 3 mínimo. Es el pretelar y eso tiene que ver con diseñar. No, por lo menos el estilo que yo estoy trabajando en el momento necesita realmente esa etapa previa. Por eso aquí creo que primero hay que ser pintor prácticamente, ¿no? Un creativo primero, porque no se puede entrar a una obra sin haber hecho este periodo en realidad que tiene varias partes, desde el boceto, por supuesto, hacer la composición, hay que pintarlo, hay que ver en función al tejido, inclusive la propia pintura, porque no puede ser tan libre, porque esto es una construcción lo que hay que hacer. Entonces, es muy importante esta parte, ¿ya? Pienso que hay que, de todas maneras,
considerar ese aspecto como tal. Bien. Buenas tardes, maestra. Carmen. Nos están quedando 4 minutos de sala. Sí, por eso he cortado, disculpen. Para las preguntas. A ver, voy a preguntar algo así veloz a todos en la sala, a ver si es que están de acuerdo. Ya que veo que están súper animados, si quisieran abrir una sala más o nos vamos despidiendo del maestro. ¿Qué prefieren? La verdad que aprovecharlo, tenerlo... Hablen rápido, que haya para siempre. Todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar. Hagamos otra sala, por favor. Otra sala, por favor. Maestro, sala, ¿usted no tiene ningún inconveniente? Maestro. Que si se conectó una sala más. Ya, bueno, si tenemos audiencia, por supuesto, con mucho gusto. Muy bien. Fantástico, le vamos a dar al público lo que el público pide. Fantástico, maestro, porque hay muchas preguntas. Bueno, disculpe, la anterior pregunta no lo respondí completo, disculpen, porque ya me dijeron acá, ya terminaste y ya... Está bien. No, yo quiero de dar las gracias a toda la gente que ha asistido desde Argentina, varios lugares de Argentina, en Colombia, Estados Unidos, ahí, bueno, acá mismo de Perú, más allá de mí, la Carmencita y otra gente, o sea, está todo un hit, es usted, maestro, un hit en nuestra sala, así que... gracias, muchas gracias, les agradezco, gracias. O sea, no, nosotras nos sentimos súper orgullosas de tenerlo acá y compartir con usted, de ver la obra fantástica. Es que no hay palabras, encima... como no recuerdo quién mencionaba esa cosmovisión, creo que es Liliana, tan interesante en su obra, pero también creo que es parte de el imaginario andino en general, y todas las culturas ancestrales, no solamente la de nosotros, sino de todo el mundo, ¿no? Siempre tenían una inteligencia y una forma de ver el mundo con todas estas diferentes capas, por decirlo así, o dimensiones, y usted poder lograrlo en sus telas y con hilos, es como que wow, o sea, porque cuando hablaba de cada hilo, yo calculo que mencionaba también las hebras, o sea, cada hilo de lana está compuesto de hebras, y que cada hebra mantiene un color, ¿no? Por eso usted decía eso de los degradés, y los colores, cómo podía jugar con aquello. Es espectacular realmente lograrlo, porque si yo soy pintora, ya en la paleta es a veces un poco, no difícil, pero es trabajoso el conseguir ciertos matices. No quiero imaginarme lo que es en el telar, o sea, para mí es algo imposible. Yo admiro a muchos de acá, estoy viendo que o son sus alumnos o ardientes seguidores de su trabajo, pero están ahí con los telares, con las lanas, con los hilos, y me parece fantástico, realmente fantástico. Gracias. Así que entonces vamos a abrir una sala más. Bueno. Disculpe que me haya acaparado estos últimos segundos de esta sala, pero tenía ganas de terminar. Sí, vamos a abrir una sala más, así terminamos de conversar con nuestro super American Idol.